Como siempre, es para mí un gusto saludar a Juan María Naveja. Mi querido Juan María, feliz inicio de semana, ¿cómo te va? Muy bien, igualmente con el gusto de saludarte y estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias MX. Oye, varios temas. A ver, para empezar, la visita de Marcelo Ebrard y este discurso que plantea frente a la Organización de las Naciones Unidas, ya lo veíamos venir, el asunto del llamamiento que hace a frenar el tráfico de armas, a que haya una mayor regulación sobre las empresas y una mayor vigilancia. ¿Qué nos dices? Porque además se da en el marco en donde justamente hoy tienen que fijar ya una postura las 11 empresas armamentistas que fueron denunciadas por el gobierno mexicano y que, bueno, pues ya estaremos viendo también cuál es la respuesta que posteriormente da el gobierno de nuestro país. Si te parece, vamos entrando primero, mi querida Magda, con las relaciones exteriores de México. El canciller Venga. tiene que escoger o se concentra en la chamba que tiene el canciller o se dedica a buscar la candidatura de Morena a la presidencia de la República. No puede estar en las dos áreas porque está haciendo quedar mal al país. Vamos por partes de qué es lo que ha sucedido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que la gente sepa que tenemos es mucha gente, pero México tiene la presidencia del Consejo durante el mes de noviembre como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, integrado por 15 países. El presidente de la República, mi querida Magda, va en el inicio de la presidencia de México a dar un discurso que era más apropiado para la Asamblea General de Naciones Unidas, que se había desarrollado un mes atrás, ¿sí? Con temas sociales que no venían al caso. Hoy el canciller ocupa la presidencia para dar un discurso, sí, ahora sí, mira, un discurso que si lo hubiese pronunciado el presidente de la República en el Consejo de Seguridad, se hubiera llevado las palmas. ¿Por qué? Pues porque es un discurso en el cual se está limitando muy concretamente al tema de armas pequeñas. No se mete al problema de armas nucleares, toda la bronca que traen China y Estados Unidos con el desarrollo de bombas. No, armas pequeñas que causan violencia en los países de todo el mundo. Ese era el discurso que le correspondía a Andrés Manuel López Obrador. Porque hoy, ¿qué caso tenía que estuviera el canciller haciendo esta declaración? Pues eso lo pudo cubrir perfectamente el embajador Pero es que hoy de es el México. juicio, ¿no? Ah, no, pero es que eso va en dos vías. El juicio, no es el juicio, hoy llega a su fecha límite lo que estableció se estableció por parte Para de la las respuesta, ¿no? autoridades para dar respuesta. Hoy Es tienen correcto. que presentar sus alegatos las empresas de armas de los Estados Unidos en el juzgado de Massachusetts. A partir de aquí vendrán muchos alegatos y nos podemos llevar años, mi querida Magda, con este tema. O sea, esta es y hoy lo vuelve a refrendar Marcelo Ebrard en ese discurso. Pero te reitero, era más el espacio para Juan Ramón de la A ver, Fuente que para el propio canciller. Pero nada más déjame a decirte ver, esto, ¿por qué? Porque se fueron dos espacios fundamentales, que fue el Grupo de los 20 y Glasgow. Sobre todo Glasgow, que fue calamitosa la participación de México. ahora dime una cosa. Entiendo perfectamente, nos dices, no era el foro para hacerlo, pero ¿tendrá trascendencia? Porque digo, al interior, si de pronto tú ves a un canciller como mexicano y ves a un canciller que te está diciendo, oye, estamos haciendo nuestra parte, plantarnos frente a otras naciones, decirles que frenen el tráfico de armas que están matando a los mexicanos, ¿no? Yo creo que vende. Ah, no, no, por supuesto, el discurso, por eso te decía que ese discurso, si lo hubiera pronunciado López Obrador en lugar del otro, cuando estuvo en la apertura de México en la presidencia, hubiera sido ideal. Era el discurso, no estar hablando de que sembrar arbolitos y de que si el G20 juntaba a los más ricos del mundo y aportaban parte de su riqueza, que no venía al caso absolutamente para nada de lo que dijo el presidente de la República. No, el discurso de hoy va ajustado a lo que México está buscando con el control y tráfico de armas pequeñas. Ya platicaremos en otro momento de la responsabilidad que tiene México para contener también por su propia cuenta el flujo de armas, más lo que tú estás comentando, que es este juicio en el cual está la demanda de México contra las empresas productoras de armas de Estados Unidos. Ahora, el asunto tú lo que piensas es que definitivamente no va a trascender porque no era el foro adecuado. No, sí va a trascender, te digo. El de hoy está en su foro. El de hoy está
en el escenario adecuado. Lo que dijo Marcelo Ebrard es un buen discurso, un discurso acorde, pero te repito, debió decirlo el presidente hace un par de semanas. Bien, ahora, entonces déjame irme a la otra parte. Decimos, bueno, ok, sí va a tener ahí algún efecto, pero pues realmente la violencia que se vive en México tiene todo su origen en esto, en el tráfico de armas, Juan María. No, ahí está. Acabas de tocar lo que está pasando en Zacatecas, mi querida Magda. Si nos damos una vuelta a ciertos mercados de todo el país, te vas a encontrar con un tráfico de armas que no vemos, que se estén requisando por parte de las autoridades locales, federales, a quien le toque, en diferentes lugares en donde la gente puede comprar armas y que, bueno, a lo mejor son de largo alcance. Hoy estaban hablando de armas pequeñas, no estaban hablando de los grandes armamentos que traen los cárteles. Pero finalmente no, Magda, porque decía hoy Marcelo Ebrard, se producen 500 asesinatos diarios. Pues nada más en México son más de 100, Magda, todos los días. Entonces, pues creo que aquí traemos una problemática muy seria. Le preguntabas a la reportera hace un momento la presencia de un nuevo secretario de Seguridad en Zacatecas. Pues nos estamos llenando de militares retirados en todas las secretarías de los estados, a donde va el presidente de la República que sugiere poner un militar al frente de la Secretaría de Seguridad. No es nuevo, pero no ha dado resultado tampoco. Fíjate que justamente mencionaba un artículo bastante bueno que está publicado en Animal Político, esta parte en donde hacen un recuento de cuántos son los policías, mejor dicho, los militares que se están encargando ahora de los cuerpos policiales, ¿no? En las diferentes entidades, a fin de tratar de aminorar pues este impacto de la violencia en México, y habla de que si verdaderamente la policía civil ya tiene sus días contados. Pues diera la impresión de que lo quieren liquidar, nada más que, Magda, lo que hemos platicado en otras ocasiones, los militares tienen una formación para la seguridad nacional que le compete al ejército, no tienen una preparación para las labores policíacas, tanto en campo como en la investigación, y por eso son contadísimos, pero contadísimos los militares que han arrojado buenos resultados con el control de las secretarías estatales. Estamos de veras enredando demasiado la madeja frente a todo esto, porque lo que nos hace falta es formar un grupo que se dedique a eso, a las labores policíacas, porque lo que estamos viendo con la Guardia Nacional es que no está resolviendo la problemática de la seguridad pública, y la problemática de la seguridad nacional, que sí le toca al ejército, pues entonces también está con esta problemática que tú y yo hemos comentado mucho, Magda, que es el tráfico de drogas, el tráfico de fentanilo, que concretamente es de lo que seguramente le tocaron al presidente en las reuniones privadas, en la reunión trilateral. Fíjate nada más, aquí ya tengo el dato exacto. 14 de noviembre, el periódico Reforma informó que 8 nuevos gobernadores de Morena colocaron a militares al frente de la seguridad pública. Ese mismo día, el periódico El Universal publicó el Inventario Nacional de lo Militarizado del CIDE, o citaba esta investigación que hace el CIDE, y reportaban que 127 funciones y 85 mil millones de pesos en presupuestos han pasado al poder civil, del poder civil al poder militar. Por su parte, el reportaje publicado en la misma fecha en El País, titulado La Policía de México, víctimas y culpables de un sistema podrido, recogió voces de personas que están o estuvieron al frente de instituciones policiales y de especialistas que han estudiado la policía y apoyado intentos de reformas por décadas. El texto señala que la policía está diseñada para repetir un eterno círculo vicioso. Y podríamos seguirnos. Además, la investigación recientemente publicada por Latinos, ¿no? Que la citabas el viernes. Sí, que es muy preocupante y va por otra vía, porque además se ensució innecesariamente con el discurso del general secretario. Magda, en los últimos 70 años, del medio siglo del año pasado, del siglo pasado, de los años 50 para acá, Magda, el ejército se había comportado como una institución dedicada únicamente a su tarea. Cuando el general secretario Luis Crescencio Sandoval hace un llamado para que se sume la población a la transformación que se está ocurriendo en el país, ya está haciendo política, cosa que le prohíben los códigos castrenses, pero si tú revisas hoy, la crítica es generalizada con la declaración que formuló
el secretario de Defensa Nacional el sábado pasado cuando fue condecorado. De verdad, estamos entrando a una situación muy mezclada porque el presidente de la República nos presenta a las Fuerzas Armadas como incólumes, como blancas palomas, y pues lo que se reveló es que por lo menos 900 contratos en el aeropuerto de Santa Lucía, que es lo que reveló Latinus, fue que esos 900 contratos llegaron o por la asignación directa o por la invitación a 3 proveedores. Y eso, pues ya sabemos de qué se trata, mi querida Magda. Así es, un asunto sumamente delicado porque además vemos que hoy hay alrededor de 80,210 militares trabajando en tareas que deberían de ser de orden civil, ¿no? Militares en tareas de seguridad rompen récord con López Obrador, según cita Animal Político. Y vamos viendo en un gráfico que presentan cómo poco a poco se ha incrementado la labor de estos militares en los distintos órdenes en donde verdaderamente no tendrían que estar. Y bueno, todo apunta a esa militarización del país que ya desde hace mucho tiempo se había estado señalando. Y luego ahora el llamado de Luis Crescencio Sandoval, híjole, sí despertó muchísimas críticas. Me ganaste la pregunta que pensaba plantearte, Juan María. Y mira, si estamos calculando que un 30 o 40% de esa Guardia Nacional está en labores migratorias, en labores de contención de los migrantes, pues queda la mitad para poder atender todo lo que está pasando en el país. O sea que sigue siendo insuficiente porque nada más en la Policía Judicial Federal teníamos 40,000 elementos. O sea, más o menos los mismos que ahora se supone que la Guardia Nacional tiene en sus fuerzas. O sea, estamos ante una situación muy difícil de entender con lo que está pasando en el país. A ver, hoy los militares ya también tienen una participación importante en la administración de las aduanas, ¿no? O sea, el personal de Sedena ya tiene una participación importante ahí, lo vemos también con la Marina, en fin. Dentro de todo esto, y volviendo al tema central que hoy nos compete, ¿qué tendría que estar cambiando para evitar el tráfico de armas? Porque pues al final de cuentas sabemos que estas aduanas de pronto parecería que son sumamente porosas. Son sumamente porosas y qué es lo que tienes que hacer es buscar la manera de que se controle. Mira, el tráfico de droga, de armas es muy complejo. Vaya, lo hemos visto hasta en películas, ¿no? Cómo los traficantes de armas se desarrollan con una impunidad prácticamente en todos los países. Es muy difícil de controlar, más como tú dices, en aquellas aduanas o en aquellas fronteras muy porosas en donde el flujo de armas, el tráfico de armas se puede presentar. Vaya, sabemos que en México hay gente que puede comprar armas largas, puede comprar cañones si es necesario, porque están en el mercado, de todo. Porque hay grupos, sí, están muy a la vista. Entonces, esto te dice que están entrando porque hay facilidades para el ingreso. Sí, se le dio la responsabilidad de los puertos a la Marina, particularmente con el entendido de frenar todo lo que llega desde Asia, particularmente desde China, pero el señalamiento que se está haciendo son de las armas provenientes de Estados Unidos, que esas, Magda, tienen que entrar forzosamente por la frontera norte, y allí también tenemos una serie de espacios por los cuales hay un flujo de armas que no se ha podido contener, y bueno, pues los cárteles de alguna manera están sin ningún problema para poder contar con el suficiente armamento. Las armerías que se encuentran en la frontera, Juan María, despachan aproximadamente 2 veces más armas que el resto de las tiendas en el país, de acuerdo con estas cifras que presenta la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas, una dependencia que, bueno, lleva ya años descabezada también por las renuencias entre los republicanos o confirmar este nombramiento y demás, pero vale la pena aquí el poder analizar y si me lo permites, planteártelo de la siguiente manera. Si nos fuéramos a una perspectiva sumamente utópica, digamos que México gana este juicio en contra de las armerías, ¿qué va a cambiar, Juan María? Nada, no va a cambiar absolutamente nada, sí, porque ¿cuál va a ser la sanción? Ni viéndolo desde una perspectiva utópica. Pues, ¿de qué lo van a sancionar? Mira, Magda, en el caso de Estados Unidos, el tema de las armas es un asunto que va dentro de la historia del país. Está consagrado en la segunda enmienda de la Constitución. Tú puedes adquirir armas. Lo de la semana pasada te refleja mucho. Este jovencito de 18 años de edad
que asesinó, que masacró a 2 personas porque traía un arma enorme y se los llevó entre las patas, pasa todo el juicio y sale absuelto, Magda. Entonces, ¿qué mensaje manda a toda la sociedad cuando asesinó a 2 afroamericanos y que pues sale en libertad? Que por cierto, vean aquella película de Ed Norton, que vieras cómo se parece a cómo se desarrolló el juicio de este muchacho y que, bueno, pues te hace molestarte igual que pasa con la sociedad estadounidense. Ahora, lo que decías tú puedes llegar a una Walmart en las poblaciones de la frontera o en las poblaciones cercanas como San Antonio, como El Paso, y puedes comprarte armas sin ningún problema, solamente con identificarte correctamente, porque no hay restricciones más allá de la edad. Y eso no va a cambiar en los Estados Unidos. Magda, ¿cuántas masacres damos por año o por mes que se suscitan en los Estados Unidos y siguen ocurriendo porque la gente puede comprar armas de todo tipo? Claro, y que aquí desafortunadamente vemos que también la entrada de las armas a nuestro país pues es por otras vías, no nada más por Estados Unidos, y entonces se tendrían que poner también manos a la obra a fin de poder frenar el hecho de que sigan ingresando tantas armas a nuestro país. Aunque sin duda podrás evitar el tráfico de armas en la medida de lo posible, reducirlo al mínimo, pero aún así, si no existe un Estado de Derecho, difícilmente se va a poder frenar este problema de la violencia en México. Querido Juan María, como siempre ha sido un placer. ¿Te fijas que siempre terminamos en el Estado de Derecho, mi querida Magda? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, caray? Pero parece que muchos no lo notan. Híjole, qué bárbaro. Querido Juan María, un abrazo fuerte, te veo y te escucho mañana. Buena semana para todos.